Wild Bill Hickok creció en un entorno donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La intensidad de esa frontera moldeó una mente entrenada para detectar riesgos invisibles, capaz de responder con una rapidez que desconcertaba a quienes lo conocieron. Su percepción parecía estar siempre un paso adelante, como si hubiera aprendido a convivir con el peligro hasta convertirlo en una extensión natural de su pensamiento. Si se suscriben al canal, nos apoyarán para poder hacer más videos dedicados a explorar la psicología profunda de figuras históricas, cuyo impacto sigue resonando en la actualidad. Personajes cuya mente revela tanto como sus acciones y cuya vida continúa generando debate entre especialistas. La mente de Hickok funcionaba como un sistema de vigilancia constante. Muchos relataban que, incluso en momentos de aparente descanso, sus ojos analizaban cada movimiento en los alrededores. No se trataba solo de cautela profesional. Era una forma de vida adquirida tras años de sobrevivir en territorios donde la violencia podía surgir sin aviso. Su habilidad con las armas es recordada casi como un mito, pero la clave real residía en una extraordinaria capacidad para anticipar la intención ajena. Testigos aseguraban que reaccionaba antes, incluso, de que el adversario terminara su gesto. Para algunos era intuición refinada, para otros, un sentido sobrenatural que nunca lograron comprender. Detrás de esa imagen imperturbable, coexistían tensiones internas difíciles de conciliar. Hickok buscaba respeto y reconocimiento, pero al mismo tiempo rechazaba la exposición excesiva. Esa dualidad generaba fluctuaciones en su carácter que sus compañeros interpretaban como señales de un conflicto personal profundo. En su etapa como sheriff, demostró una mezcla de disciplina y arrebatos impulsivos que desconcertaban a la comunidad. A veces aplicaba la ley con imparcialidad absoluta y otras reaccionaba con una dureza que levantó críticas e incluso acusaciones de abuso, alimentando una polémica que lo acompañó durante años. La rapidez con la que tomaba decisiones en situaciones límite era fruto de una intuición construida en innumerables enfrentamientos. No obstante, esa misma impulsividad provocó que algunos lo consideraran impredecible. Para ciertos colegas, Hickok actuaba antes de evaluar todas las posibilidades, guiado por un instinto que no siempre era infalible. En la intimidad, mantenía una visión casi romántica de sí mismo. Intentaba encarnar el ideal del caballero fronterizo, aunque la realidad del oeste lo obligara a comportarse de maneras que lo atormentaban después. Esa distancia entre su ética personal y sus actos creaba un peso psicológico que cargaba en silencio. La fama llegó rápido y de forma abrumadora. Los periódicos magnificaron su figura hasta convertirlo en leyenda viviente. Hickok, sin embargo, detestaba la sensación de ser observado continuamente. El reconocimiento público se convirtió en una sombra que lo perseguía incluso en los lugares donde buscaba refugio. Las historias sobre su puntería alcanzaron niveles exagerados. A veces, él mismo parecía inseguro de dónde terminaba la realidad y comenzaba la ficción. Esta presión contribuyó a reforzar una tendencia al aislamiento, acompañada de una desconfianza creciente hacia quienes intentaban acercarse a él, aunque buscaba mostrar fortaleza. Hickok tenía momentos de profunda vulnerabilidad. La soledad de los territorios fronterizos fomentó en él una melancolía persistente, una sensación de desarraigo que rara vez expresaba con palabras, pero que afectaba su ánimo y su conducta diaria. El juego se convirtió en un refugio psicológico. En la mesa encontraba un espacio donde la lógica y la observación eran más importantes que la violencia. Sin embargo, esta afición también alimentó rumores de que su juicio empezaba a deteriorarse, especialmente durante sus últimos años. La edad comenzó a reducir su velocidad y su precisión, cualidades que habían sido su sello distintivo. Esta pérdida física tuvo un impacto directo en su estabilidad emocional, pues sentía que el mundo a su alrededor seguía siendo igual de peligroso mientras su cuerpo dejaba de responder con la rapidez de antes. En Deadwood, su comportamiento se volvió más inquieto. Testigos describían cómo revisaba constantemente su entorno, temeroso de que alguien del pasado
decidiera ajustar cuenta. Ese estado permanente de alerta evidenciaba un agotamiento mental que ya era difícil de ocultar. Hacia el final, se volvió común verlo vigilando cada rincón del salón antes de sentarse. Su preocupación por ser atacado por la espalda era conocida por todos. Que el día de su muerte se ubicara justo en esa posición sigue alimentando teorías sobre su deterioro psicológico. La tragedia final en la mesa de póker se convirtió en un símbolo de la caída de un hombre que durante décadas había desafiado al destino. Su incapacidad para mantener aquel último hábito de precaución revela más sobre su estado mental que cualquier relato heroico de su pasado. La figura de Wild Bill Hickok se consolidó en un periodo convulso donde la justicia era frágil y la reputación sustituía a los sistemas formales de autoridad. Comprender su mente implica adentrarse en una vida marcada por la contradicción entre el deber público y los impulsos personales. A medida que su fama crecía, también aumentaba la distancia entre el hombre real y el personaje que la audiencia esperaba ver. Esta diferencia produjo un desgaste psicológico que él mismo reconocía en conversaciones privadas. Sus experiencias en la Guerra de Secesión dejaron huellas profundas. Aunque participó como explorador y mensajero, vivió episodios que intensificaron su sensación de amenaza constante. Muchos veteranos desarrollaron patrones de alerta extrema, y Hickok no fue la excepción. El conflicto acentuó su habilidad para reaccionar con precisión, pero también fortaleció un patrón mental basado en la anticipación de peligros que en tiempos de paz podía volverse desproporcionado. Ya en los territorios del oeste, Hickok adoptó una identidad que mezclaba profesionalismo con teatralidad. Algunos relatos sugieren que exageraba ciertos gestos para impresionar a quienes lo observaban, como si buscara controlar la percepción ajena. Sin embargo, detrás de esos actos existía un hombre que dudaba de la veracidad de su propia leyenda. Esta tensión alimentó un estado emocional inestable que se manifestaba en su trato reservado con desconocidos. Su círculo cercano notaba su necesidad de mantener distancias afectivas. Hickok temía que cualquier vínculo demasiado estrecho pudiera convertirse en un punto débil. Este pensamiento repetitivo lo llevó a aislarse progresivamente, a pesar de que anhelaba momentos de compañía genuina. Las cartas que dejó revelan un tono introspectivo y en ocasiones un rastro de tristeza que contrastaba con su imagen pública. A pesar de su destreza en situaciones peligrosas, se enfrentaba a una carga emocional creciente. El número de muertes en las que estuvo involucrado, aunque algunas fueron en defensa propia, comenzó a erosionar su tranquilidad interior. Los relatos de sus noches en vela indican que repensaba sus acciones con una mezcla de culpa y racionalización. Era consciente de que en ocasiones pudo haber reaccionado de forma excesiva. Durante sus periodos como Marshal, su autoridad se vio cuestionada por quienes lo consideraban demasiado drástico. Aunque intentaba aplicar la ley con firmeza, su tendencia a actuar con rapidez alimentó disputas en la comunidad. Algunos habitantes de Abilene llegaron a sugerir que disfrutaba del poder que la insignia le otorgaba. Estas acusaciones lo irritaban profundamente y acentuaban su resentimiento hacia la prensa sensacionalista. Su vida sentimental también contribuyó a su compleja estructura psicológica. Hickok buscaba estabilidad emocional, pero su estilo de vida y su fama lo ponían en situaciones donde la desconfianza dominaba cada relación. La necesidad de protección constante limitó su capacidad para establecer vínculos duraderos. Esta dificultad afectó su autoestima y reforzó su percepción de que estaba destinado a una existencia solitaria. La presión de mantenerse a la altura de su reputación lo empujó a competencias internas imposibles de ganar. Muchos afirmaban que entrenaba obsesivamente para no perder la agilidad que lo caracterizaba. Con el paso del tiempo, su cuerpo empezó a mostrar señales de desgaste. Estos cambios físicos impactaron directamente en su estabilidad emocional, aumentando su irritabilidad y su temor a volverse vulnerable. El deterioro progresivo de su vista contribuyó a incrementar su ansiedad. Para alguien cuya identidad dependía tanto de la precisión visual, esta pérdida representaba una amenaza profunda. Hickok trataba de compensarlo con mayor cautela, pero la falta de control sobre su propio cuerpo
alimentaba un sentimiento de declive inminente. La idea de no poder defenderse adecuadamente le generaba un estrés constante. En Deadwood, la combinación de enfermedad, agotamiento emocional y el ambiente hostil del campamento minero intensificaron su inquietud. Vivía convencido de que cualquier día sería atacado, una expectativa que lo mantenía en un estado de tensión permanente. Otros jugadores lo describían como un hombre que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia intuición, que durante años había sido su mayor aliada. El episodio final, que lo llevó a sentarse de espaldas a la puerta, continúa siendo objeto de interpretación psicológica. Para algunos fue un descuido producto del cansancio mental. Para otros, una señal de resignación silenciosa ante un destino que sentía inevitable. Lo cierto es que ese gesto representa un quiebre en su patrón habitual, un indicio del deterioro emocional que marcó sus últimos días. El impacto de su muerte extendió aún más su leyenda, pero también dejó interrogantes sobre el verdadero estado de su mente en aquellos momentos finales. Hickok había construido un personaje fuerte y audaz, aunque en privado batallaba contra miedos que nunca logró superar. Este contraste entre mito y realidad lo convierte en una figura especialmente compleja para el estudio psicológico. Hoy se lo recuerda como un icono del oeste, pero entenderlo exige mirar más allá de las historias románticas. Sus contradicciones, su vulnerabilidad y su lucha interna muestran a un hombre atrapado entre su fama y sus propias limitaciones. Su vida evidencia cómo la presión social y el peligro constante pueden moldear la mente hasta niveles difíciles de sostener. La figura de Hickok invita a reflexionar sobre el costo mental de vivir siempre al borde. Su historia revela cómo el miedo puede coexistir con la valentía y cómo la admiración pública puede convertirse en un peso que acelera el deterioro emocional. El estudio de su caso ofrece una ventana a la psicología de los personajes que se vieron obligados a sobrevivir en un entorno extremo. A pesar del paso del tiempo, su mente continúa siendo un objeto de fascinación para historiadores y psicólogos. En su historia convergen el mito, la tragedia y una serie de factores que configuran una personalidad tan admirable como vulnerable. Explorar su trayectoria nos permite comprender mejor los mecanismos internos que guían a quienes viven rodeados de violencia y expectativas imposibles. Si este análisis te ha resultado interesante, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para apoyar la creación de más contenidos como este.